Esta es la historia de Raquel, una mujer que en una tarde gris y opresiva vio cómo el trabajo de toda una vida era arrastrado por el lodo por un hombre que no conocía límites. En aquel pleno del Consejo Municipal, con los ojos de toda la ciudad sobre ella, un político influyente usó el poder de su micrófono para ridiculizar no solo su proyecto social, sino la propia fe que la movía. La expuso, la menospreció y la amenazó públicamente, seguro de que su calma era debilidad y su creencia una fantasía ingenua. Fue una humillación calculada para destruirla. Pero hay una fuerza que los hombres arrogantes no pueden medir. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Alguna vez han cuestionado tu integridad simplemente por creer en algo más grande que tú mismo? Antes de contarte cómo la fe de Raquel silenció a un tribunal entero, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer A, la que humilló, tiene una fuerza que él no puede explicar. El conflicto estuvo claro desde el inicio de aquella sesión. Por un lado, el concejal Bastos, un hombre de sonrisa fácil e intenciones sombrías, defendía su proyecto de revitalización urbana. Sobre el papel parecía progreso. En realidad, era un plan para desalojar a decenas de familias de bajos ingresos y demoler el centro comunitario Manos que Acogen, un lugar que era el corazón palpitante de aquel barrio olvidado. Del otro lado, estaba Raquel, la fundadora del centro, una mujer de 45 años cuya presencia serena contrastaba violentamente con la hostilidad del ambiente. Ella no estaba allí por política, sino por personas. Subió al podio sintiendo el peso de las miradas. La mayoría era de partidarios del concejal, hombres y mujeres que reían entre sí, claramente instruidos para crear un clima de intimidación. El aire era denso, cargado de un cinismo que parecía manchar las paredes de madera de aquel salón. Raquel sujetó los bordes del púlpito, sus manos firmes. No miró los rostros burlones, sino el fondo del pleno, como si buscara un punto de paz en medio del caos. Dentro de ella, una oración silenciosa comenzaba a tomar forma, no una petición de victoria, sino de fuerza para soportar lo que vendría a continuación. El concejal Bastos la observaba desde su silla elevada, con un aire de depredador. La veía exactamente como quería, una beata, una figura frágil e idealista, fácil de desmontar. Para él, la fe de ser Raquel era una debilidad explotable, un detalle pintoresco que usaría para desmoralizarla ante todos. Gesticulaba a sus asesores, intercambiaba sonrisas presuntuosas, construyendo el escenario para su espectáculo. No estaba interesado en sus argumentos, solo en la oportunidad de mostrarse como el hombre fuerte que remueve los obstáculos al progreso, aunque ese obstáculo fuera un refugio para los más vulnerables. Raquel comenzó a patablar. Su voz, aunque suave, resonó con claridad por el sistema de sonido. No usó palabras de ataque. En su lugar presentó datos, habló sobre el impacto social del centro, contó brevemente la historia de dos niños que gracias al refuerzo escolar ofrecido allí habían conseguido becas de estudio. Habló de doña María, una señora de 80 años que encontraba en el grupo de convivencia su única compañía. Cada palabra era un llamado a la humanidad, un intento de mostrar que aquel terreno no era solo un espacio en el mapa de la ciudad, sino un lugar donde las vidas eran reconstruidas. Mientras hablaba, el murmullo en la audiencia aumentaba. Las risitas se volvían más audibles. Uno de los asesores del concejal le susurró algo al oído, y ambos rieron abiertamente. La humillación era sutil pero constante, como una tortura psicológica. Raquel sintió una punzada de dolor, no por sí misma, sino por la falta de respeto hacia las historias que compartía. Recordó el día en que fundó el centro, con solo 2 sillas de plástico y un sueño. Recordó el sudor, las noches mal dormidas, la alegría de cada pequeño logro, y aquello, para aquellos hombres, no era nada. El concejal Bastos pidió la palabra, interrumpiéndola en medio de una frase. Se levantó lentamente, ajustándose el saco caro, y caminó hasta el micrófono principal. Su tono era paternalista, condescendiente. Agradezco las palabras conmovedoras de doña Raquel, comenzó, arrastrando el título doña con un desprecio velado. Es muy noble preocuparse por las personas, pero una ciudad no puede detenerse por sentimentalismos. Necesitamos desarrollo, empleos, modernidad. No podemos dejar que un pequeño proyecto asistencialista, por muy bien intencionado que sea, obstaculice el futuro. A cada palabra la empequeñecía, transformando el trabajo de su vida en un pequeño proyecto asistencialista. Los aplausos de sus partidarios resonaron por el salón, un sonido ensordecedor que validaba su crueldad. Raquel permaneció inmóvil, sintiendo el impacto de aquellas palabras. No era ingenua.
Sabía que el proyecto de revitalización era una fachada para los emprendimientos inmobiliarios del propio concejal. La lucha no era sobre progreso, era sobre codicia. Pero ¿cómo probar eso allí, en aquel tribunal de burla? Él entonces se giró y la encaró directamente. La máscara de político pulcro cayó, revelando al hombre detrás de ella. Un intimidador. Doña Raquel, usted necesita entender cómo funciona el mundo real. Su fe, sus oraciones, eso es muy bonito, pero no paga las cuentas de la mina. Ciudad. Y francamente, su insistencia está comenzando a convertirse en un problema. La amenaza, aunque implícita, flotaba en el aire. La palabra problema fue dicha con un énfasis que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de algunos pocos observadores neutrales en la sala. Para Raquel, aquello sonó como una advertencia clara. Apártate del camino o serás arrollada. Raquel escuchó la palabra problema y sintió una tristeza profunda, no por ella, sino por el hombre que la pronunciaba. Estaba tan ciego por su propia arrogancia que no podía ver el valor en aquello que no podía controlar o comprar. Su silencio en el podio se extendió por unos segundos, pero no era un silencio de derrota, era un silencio de quien se niega a descender al nivel de la pelea. La audiencia, sin embargo, lo interpretó mal. Murmullos de se rindió y se acabó comenzaron a esparcirse, alimentando el ego del concejal. Él sonrió convencido de que había vencido y decidió que era hora de dar el golpe, gracia, de aplastar cualquier resquicio de resistencia. Envuelto en su propia prepotencia, el concejal Bastos dejó su silla y caminó lentamente hacia ella, como un lobo que acecha a su presa. El sonido de sus zapatos caros en el piso de madera era lo único que rompía el tenso silencio. Se detuvo a pocos metros del púlpito, inclinando el cuerpo hacia adelante, acortando la distancia para que su amenaza fuera sentida por todos, pero dirigida personalmente a ella. Su voz, antes alta y teatral, bajó a un susurro peligroso que, amplificado por el micrófono, sonó como el siseo de una serpiente. Quería que todos oyeran, que fueran testigos de su poder. Doña Raquel, dijo, el nombre de ella saliendo de su boca como un insulto. Voy a ser muy claro para que no haya dudas. O usted y su grupo de oración se quitan de mi camino por las buenas, o voy a asegurarme de que su organización pierda todos los financiamientos y sea investigada por irregularidades que yo mismo me encargaré de encontrar. Hizo una pausa dramática en la palabra encontrar, con una sonrisa cínica formándose en sus labios. La amenaza era explícita, brutal. Era la confesión pública de un crimen, disfrazada de advertencia política. El pleno, antes ruidoso, quedó mortalmente silencioso. En ese instante, algo sucedió dentro de Raquel. El mundo pareció ralentizarse. El rostro distorsionado de odio del concejal, las miradas atónitas de algunas personas en la audiencia, el zumbido del aire acondicionado. Todo perdió el foco. No sintió el pánico que él esperaba. En lugar de eso, cerró los ojos por un breve segundo, un gesto tan sutil que casi nadie notó. En la oscuridad de su mente no vio la derrota, sino la imagen del pequeño salón del centro comunitario lleno de niños riendo. No le pidió a Dios que ganara esa batalla. Pidió paz para aceptar el resultado, cualquiera que fuera, y fuerza para continuar firme en su propósito. Esa breve oración silenciosa fue como beber un vaso de agua fría en un día de calor abrasador. Una calma profunda e inexplicable la inundó, lavando el miedo y la humillación. La situación se transformó ante sus ojos interiores. Ya no se trataba de un edificio de ladrillos y cemento. Se trataba de su fe. Era una prueba, quizás la más grande que había enfrentado. Recordó una noche, años atrás, cuando el techo del centro se derrumbó después de una tormenta. Se sentó en los escombros, llorando, pensando que era el fin. Y al día siguiente los vecinos aparecieron, uno por uno, con herramientas, tejas y comida. Dios no había detenido la tormenta, pero había enviado ayuda. Cuando Raquel abrió los ojos, la mujer frágil que el concejal Bastos pensaba que estaba intimidando había desaparecido. En su lugar, había una mujer cuya serenidad era una armadura impenetrable. Lo miró directamente a los ojos, sin rabia, sin miedo, pero con una compasión que lo desarmó por completo. Su mirada era tan límpida y firme que él, por un instante, se sintió desnudo, expuesto en toda su bajeza. Él esperaba lágrimas, súplicas, un colapso. No esperaba ser confrontado con esa paz desconcertante, una fuerza que no podía entender y, por lo tanto, no podía combatir. Con la voz perfectamente estable, sin un solo temblor, respondió, y sus palabras cortaron el silencio como un bisturí. Concejal, mi confianza no está en los hombres ni en fondos públicos. Hizo una pequeña pausa, dejando que la frase flotara en el aire antes de concluir con una convicción que resonó en cada rincón de la sala.
sino en un Dios que es justo. No fue un desafío, ni una provocación. Fue una declaración de su verdad más profunda, la fuente de su fuerza inquebrantable. Le estaba diciendo a él y a todos los presentes que él no tenía poder real sobre ella. Un silencio perplejo se apoderó del pleno. La audiencia, que antes se burlaba, ahora estaba muda, procesando lo que acababa de presenciar. La calma de Raquel era tan radical, tan fuera del guión de poder e intimidación, que nadie sabía cómo reaccionar. Los asesores del concejal se miraron entre sí, confundidos. La serenidad de ella era una anomalía en ese ambiente de arreglos y amenazas. El propio concejal Bastos se quedó sin palabras por un momento. Su rostro, antes pálido de ira, ahora estaba rojo de furia y frustración. Sintió que ella, de alguna manera, lo había empequeñecido sin levantar la voz. Intentando retomar el control, soltó una carcajada forzada, un sonido áspero y desagradable que no convenció a nadie. ¿Un Dios justo? Doña Raquel, por favor, se burló, gesticulando hacia el salón con desdén. Mire a su alrededor. Esto es la política, es la vida real. Está hecha de poder, de dinero, de acuerdos. Su Dios no tiene una silla en este pleno, no firma proyectos de ley. Intentaba desesperadamente arrastrarla de vuelta a su campo de batalla, el mundo material donde él era rey, pero sus palabras sonaban vacías. Raquel no respondió. Simplemente continuó mirándolo fijamente, su silencio ahora más elocuente que cualquier discurso. Aquella mirada tranquila y firme lo decía todo. Puedes tener las sillas, las leyes y el dinero, pero no tienes la verdad, y no tienes poder sobre mi alma. La tensión en el salón era casi insoportable. Todos contuvieron la respiración, sintiendo que algo estaba a punto de romperse. El concejal, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa y siendo visto como un agresor cruel, decidió que necesitaba un golpe final para reafirmar su autoridad y aplastarla de una vez por todas. Con el rostro transfigurado por la ira, el concejal Bastos golpeó con la mano abierta el púlpito más cercano, el sonido seco resonando como un disparo en el pleno silencioso. El gesto teatral fue su último intento de recuperar el dominio de la escena. Apuntó un dedo tembloroso en dirección a Raquel, sus ojos chispeando de furia. La máscara de civilidad se había desintegrado por completo, revelando el rostro crudo de un tirano acorralado. Quería humillarla de oitis posh, forma definitiva, mostrar a todos que estaba sola, que su fe era una ilusión inútil ante el poder real y palpable que él ejercía en esa ciudad. «No tienes a nadie que te defienda», gritó, con la voz estridente de quien ha perdido el control. «Nadie. Tú y tu Dios estáis solos. Yo soy la ley en esta ciudad. Yo decido lo que sucede aquí. Yo decido quién se queda y quién se va». Se infló como un pavo real, barriendo el pleno con la mirada, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Sus partidarios, encontrando finalmente una señal para reaccionar, comenzaron a aplaudir, pero el sonido era vacilante, casi nervioso. La brutalidad de la escena estaba comenzando a avergonzar incluso a los más cínicos. Fue en ese preciso instante, en la cúspide de la arrogancia del concejal, que el universo pareció responder a la calma de Raquel. La puerta doble de madera maciza al fondo del pleno se abrió con un crujido suave, casi imperceptible. Nadie le prestó mucha atención al principio, excepto un guardia de seguridad aburrido cerca de la entrada. De la penumbra del pasillo surgió la silueta de un hombre. No entró con prisa ni hizo alarde. Sus pasos eran tranquilos, medidos, y caminaba con una autoridad natural que no necesitaba gritos ni gestos. Vestía un traje oscuro bien cortado y llevaba un maletín de cuero negro en la mano izquierda. El hombre avanzó por el pasillo central, sus zapatos haciendo un sonido apagado sobre la alfombra roja. Los pocos que lo notaron se callaron, sintiendo un cambio inmediato en la atmósfera. Había algo en su postura, en su expresión seria y concentrada, que imponía respeto. No miró a la audiencia ni a la mesa directiva. Sus ojos estaban fijos en el concejal Bastos, que todavía estaba de pie, jadeando de rabia, con el dedo extendido hacia Raquel. El político, inmerso en su propio drama, fue uno de los últimos en percibir la nueva presencia en el salón. Cuando finalmente vio al hombre acercándose, el concejal frunció el ceño, irritado por la interrupción. «¿Quién es usted? La sesión está cerrada a intervenciones», ladró, intentando usar su autoridad para despachar al intruso. Pero el hombre no se detuvo. Continuó caminando con la misma tranquilidad, pasando por las filas de sillas, hasta detenerse justo al lado de Raquel. No la tocó, no le dijo una palabra. Solo se posicionó ligeramente delante de ella, como un escudo silencioso. Su presencia era tan sólida e imponente que el espacio a su alrededor pareció curvarse.
Solo entonces, bajo la luz fuerte del pleno, su rostro se hizo claramente visible para todos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Varios asesores y periodistas presentes lo reconocieron de inmediato y sus rostros palidecieron. El concejal Bastos sintió que un nudo helado se formaba en su estómago. Ese rostro no le era desconocido. Al contrario, era el rostro que atormentaba sus pesadillas desde hacía meses, el rostro que veía en cada noticia sobre operaciones anticorrupción en el Estado. Era el rostro del doctor Mateus Aguiar, el implacable fiscal de justicia. Mateus Aguiar ignoró por completo al concejal por un momento y se giró ligeramente hacia Raquel. Le dedicó una mirada rápida, casi imperceptible, pero que contenía un universo de significado. Era una mirada que decía: estoy aquí, está todo bien, déjamelo a mí. Raquel, por primera vez esa tarde, permitió que un pequeño, casi invisible suspiro de alivio escapara de sus labios. No sabía que él vendría. No lo había llamado. Su llegada parecía tan milagrosa como la ayuda que apareció después de la tormenta que destruyó el techo de su centro comunitario años atrás. Entonces el fiscal se volvió hacia el concejal Bastos. Su voz, cuando habló, era tranquila, sin emoción, pero cargaba el peso de la ley. Era la voz de un hombre que no necesitaba gritar para ser temido. Concejal Bastos, comenzó, cada sílaba perfectamente articulada. Mi nombre es Mateus Aguiar. Hizo una pausa dejando que su nombre y su cargo reverberaran en el silencio mortal del salón. Soy el fiscal que lidera el grupo de trabajo que desde hace 6 meses investiga sus negocios inmobiliarios y sus fuentes de financiamiento. La mandíbula del concejal cayó. El color desapareció de su rostro, dejando tras de sí una máscara pálida de puro terror. La audiencia contuvo la respiración. La revelación cayó como una bomba en el pleno. El hombre al que el concejal más temía en el mundo estaba allí, en carne y hueso, en el preciso momento en que cometía un acto flagrante de intimidación. Pero el fiscal aún no había terminado. Miró a la mujer serena a su lado y luego de vuelta al político paralizado. Y con la misma voz controlada y letal asestó el golpe final, la frase que lo cambiaría todo. Y Raquel, dijo, su voz ganando un leve, casi imperceptible tono de protección, es mi hermana. El silencio que siguió fue absoluto. Ya no era un silencio tenso o perplejo. Era un silencio de shock total, el sonido de un mundo entero, derrumbándose sobre la cabeza de un hombre. La amenaza que el concejal Bastos acababa de hacer a una beata inofensiva frente a decenas de testigos, ahora tenía un nuevo y terrible significado. No solo había amenazado a una líder comunitaria, había amenazado a la hermana del fiscal de justicia que tenía el poder de destruir su carrera y enviarlo a prisión. Había, con su propia boca, firmado su propia sentencia. El rostro del concejal Bastos pasó por una transformación grotesca. La arrogancia se disolvió, reemplazada por una palidez cerosa. Sus labios temblaban, intentando formar palabras que no salían. Miró de Raquel a Mateus y de vuelta a Raquel, como si intentara desesperadamente encontrar un error, una brecha en la realidad que se presentaba ante él. La mujer a la que había pasado la última hora humillando, a quien había tratado como a un insecto insignificante, era la hermana de su mayor verdugo. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que parecía una obra escrita por un dramaturgo. Divino. La audiencia, antes un coro de burla, ahora era una colección de estatuas de sal. Los partidarios del concejal, que antes aplaudían su crueldad, ahora evitaban su mirada, algunos hundiéndose en sus sillas como si quisieran desaparecer. Los periodistas presentes, que hasta entonces cubrían una audiencia pública rutinaria, ahora tecleaban frenéticamente en sus celulares, sabiendo que tenían en sus manos la historia del año. La dinámica de poder en el salón se había invertido de forma tan súbita y completa que era casi palpable, como un cambio en la presión atmosférica antes de una gran tormenta. Mateus Aguiar abrió su maletín de cuero con un clic seco que sonó como un trueno en el silencio. Sacó una hoja de papel y la colocó suavemente sobre el púlpito donde había estado Raquel. Concejal, la amenaza que usted acaba de proferir en un ambiente público y grabado contra una testigo clave potencial constituye un delito de obstrucción a la justicia y, considerando el parentesco, un claro intento de intimidación contra un miembro del Ministerio Público. No levantó la voz, pero cada palabra era una palada de tierra arrojada sobre el ataúd político de Bastos. Raquel observaba todo con la misma serenidad de antes, pero ahora había una nueva capa en su expresión, una profunda gratitud. No era una gratitud triunfante, sino una gratitud humilde, la confirmación silenciosa de su fe. No había pedido ese rescate espectacular. Simplemente se había mantenido firme, confiando en que no estaba sola. Y la respuesta había llegado de una forma que jamás podría haber imaginado.
Su hermano, con quien mantenía una relación discreta precisamente para protegerlo a él y a su trabajo, había llegado en el momento exacto, como un ángel de la guarda vestido con un traje oscuro. El presidente del consejo, un aliado de Bastos que hasta entonces observaba todo con una sonrisa cómplice, comenzó a golpear el mazo sobre la mesa, intentando desesperadamente cerrar la sesión. «Sesión cerrada, sesión cerrada», gritó, con la voz chillona por el pánico. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La imagen del concejal amenazando públicamente a la hermana del fiscal que lo investigaba ya se estaba extendiendo por la ciudad. Mateus Aguiar simplemente sacó su celular, marcó un número y habló en voz baja. «Pueden entrar. La situación es flagrante». Dos hombres y una mujer, discretamente vestidos, que estaban sentados en diferentes puntos de la audiencia como ciudadanos comunes, se levantaron. Eran agentes de la policía civil que acompañaban al fiscal. Caminaron tranquilamente hacia el concejal Bastos, que permanecía paralizado, como un animal atrapado por los faros de un coche. No hubo esposas, no hubo escena. Simplemente lo rodearon y uno de ellos dijo en voz baja: «Concejal, nos acompañará para prestar declaración». No era una petición. Su autoridad, antes tan absoluta en aquel salón, se había evaporado. Mientras el concejal era escoltado hacia afuera por una puerta lateral, evitando el pasillo principal ahora abarrotado de cámaras y reporteros, su mirada se cruzó con la de Raquel por última vez. Ya no había odio ni arrogancia en sus ojos. Solo había una desesperación vacía y una pregunta silenciosa. ¿Cómo? No podía entenderlo. En su mundo de cálculos y poder, la fe de ella no entraba en la ecuación. Y fue exactamente esa variable desconocida la que provocó su caída. La subestimó su calma, subestimó la fuerza invisible que la sostenía. La salida de Bastos rompió el hechizo que paralizaba el pleno. El salón estalló en un caos de voces, flashes y movimiento. Raquel, sin embargo, permaneció en el mismo lugar, al lado de su hermano. Él le puso la mano suavemente en el hombro, un gesto simple de apoyo y cariño. «¿Estás bien?», preguntó la voz profesional, dando paso a la preocupación de un hermano mayor. Ella solo asintió, una pequeña sonrisa finalmente tocando sus labios. «Sabía que no estaba sola», respondió. Y él entendió que no estaba hablando solo de él. El proyecto de revitalización urbana fue suspendido de inmediato. La amenaza pública, grabada por múltiples fuentes, se convirtió en la pieza central de un nuevo proceso contra Bastos, acelerando su destitución y condena. El centro comunitario Manos que Acogen no solo se salvó, sino que ganó una notoriedad que atrajo a nuevos voluntarios y donaciones de toda la ciudad. La historia de Raquel se extendió como un testimonio vivo de que la integridad a veces encuentra aliados en los lugares más inesperados y gana las batallas más desiguales. La imagen de aquel día quedó grabada en la memoria de la ciudad, la de un político poderoso, gritando su autoridad al vacío, y la de una mujer de fe, quieta en su púlpito, cuya fuerza silenciosa demostró ser más poderosa que cualquier amenaza. La fe de Raquel, antes motivo de burla y desprecio, pasó a ser vista con un nuevo respeto, como la fuente de un coraje y una resiliencia que el mundo secular no podía explicar. Ella no necesitó levantar la voz. La vida, o quizás una fuerza mayor, había hablado por ella. En los días que siguieron, la historia de la audiencia pública se convirtió en una especie de leyenda urbana en la ciudad. La gente contaba y recontaba los eventos, cada uno añadiendo un pequeño detalle, pero el núcleo de la narrativa permanecía el mismo: la calma inquebrantable de una mujer ante la furia de un hombre corrupto y la llegada providencial de su hermano. Raquel, que siempre prefirió la discreción, se vio en el centro de atención, pero usó esta nueva plataforma no para vanagloriarse, sino para dar voz a aquellos que nunca fueron escuchados, transformando el intento de humillación en una oportunidad para ampliar su trabajo. El centro comunitario floreció. Llegaron donaciones de fuentes inesperadas, personas que se sintieron conmovidas por la historia y querían ser parte de algo bueno. El concejal que asumió el lugar de Bastos, queriendo distanciarse del escándalo de su predecesor, no solo garantizó la permanencia de Manos que Acogen, sino que también destinó fondos municipales para la ampliación de sus actividades. Lo que Bastos intentó destruir con amenazas y poder acabó siendo fortalecido por su propia caída. Fue una lección dura y pública de que ciertas semillas, cuando son pisoteadas, solo se entierran más profundo para crecer más fuertes. Mateus Aguiar concluyó su investigación y el exconcejal Bastos fue condenado por corrupción, asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Durante su juicio se proyectó la grabación de la audiencia. Ver la escena de nuevo en el silencio solemne de un tribunal fue aún más impactante. El contraste entre la arrogancia descontrolada de Bastos y la paz de Raquel era devastador.
No había defensa posible contra aquello. Se había condenado a sí mismo en el momento en que decidió subestimar la fuerza que no podía ver, la fe que él consideraba una debilidad. Raquel nunca más vio al exconcejal personalmente. No, guardaba rencor, solo una especie de compasión triste por un hombre que tenía tanto, pero era tan pobre de espíritu. Su trabajo continuó, discreto y constante, como siempre había sido. Se convirtió en un símbolo en la ciudad, no de poder, sino de resiliencia. La gente la buscaba no solo por ayuda material, sino por consejos, por una palabra de consuelo, por un poco de esa paz que parecía llevar consigo. Su mayor victoria no fue salvar un edificio, sino mostrar que la fe no es una fuga de la realidad, sino la base para enfrentarla. Aquel día, en el Consejo Municipal, todos entendieron que la verdadera fuerza no está en el grito de la arrogancia, sino en la calma de la fe que confía en que la justicia, divina o terrenal, siempre encuentra su camino. A veces, llega en la forma de un hermano que no sabías que necesitabas. Otras veces, simplemente habita dentro de ti, esperando el momento adecuado para silenciar al mundo con su simple e inquebrantable presencia. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.